Buenas tardes. Como todos los miércoles y viernes, estamos acá y vamos a iniciar nuestra clase que corresponde a la segunda y última parte del tema 6. Esto es máximos y mínimos. Si me dan un ok todos con el chat, avanzo. ¿Me toman, me ven y me escuchan? Sí, profe. Sí, Vamos. profe. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que vimos la clase pasada para enganchar con lo que tenemos ahora. Y para eso voy a compartir este documento que lo están viendo ahora, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. Habíamos llegado en algún momento a, tanto desde el punto de vista analítico como desde el punto de vista de las gráficas, a una conclusión importante que estaba reflejada en ahora se los muestro, en la ecuación, si no me equivoco, la número 3, que está por acá, en donde, acá la tengo, en donde llegamos a la conclusión que las derivadas parciales en el punto x0 y 0, o sea, en el punto en donde del dominio x0 y 0, en donde se producía un máximo o un mínimo, la derivada tenía que ser 0, la derivada parcial. ¿Recuerdan eso? Lo mismo para el caso de la derivada respecto de y. ¿Se acuerdan o lo ponemos en una gráfica? Díganme ustedes, yo no tengo un problema de repasar, ¿eh? Bueno, vamos a poner la gráfica un ratito, así lo podemos repasar. La tengo por acá. ¿La están viendo? Cambio, Houston, ¿la están viendo la figura? Perfecto. Y acá Sí. lo que teníamos como T1 y como T2 son las tangentes esas que están, esta es la interpretación geométrica de la formulita 3 que acabamos de ver, que tenía que ver la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y. Recuerden que la derivada parcial de f respecto de x era mantener y constante. Entonces, si tenemos, en donde están viendo el cursor ahora, las ejes y constante, si yo grafico el plano y igual a b, va a ser un planito que me sube por acá, y en esta parábola que está acá, en esta parábola se hace la intersección o representa la intersección de ese plano B, que es paralelo al ZX, que sube hasta encontrarse con la superficie. ¿Me siguen? En esa parábola y en el punto P tengo una tangente que está definida como T1, acá dibujada como T1. Ese T1 representa la derivada parcial de f respecto de y. Perdón, respecto de x, porque mantiene ahí constante. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cambio? Sí, Muy profe. bien. De la misma forma, T2, en T2, representa, fíjese, en el punto B, la tangente a esta otra parábola. En esa parábola se da que x es constante. Entonces, la derivada parcial de f respecto de y me mantiene a x constante. Entonces, al hacer este planito x constante y subir hasta la superficie, tengo la intersección que es esta parábola que está siguiendo el cursor. En el punto P tengo una tangente que va a ser justamente la derivada parcial de f respecto de y, porque mantiene a x constante. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, de la misma forma entonces, tanto T1 como T2, al ser dos rectas que se cruzan, me generan un plano, ¿verdad? Y ese plano está dibujado acá, en azul. Ahora, imagínense ustedes que en el punto de máxima acá arriba, T1
va a ser así. Va a ser una recta que va a ser paralela al plano XY. Y T2 va a ser la otra recta que va a ser paralela al plano XY también acá. ¿Por qué? Porque en el punto de máxima ocurre que esas derivadas, ¿cuánto valen? Cero. En el punto de máxima, hagan de cuenta que tienen una parábola, dibujen en su hojita una parábola volcada para abajo. En el punto de máxima, la tangente vale cero, ¿verdad? Entonces, esta T2 se va a hacer, como está siguiendo el cursor ahora, y va a ser una parábola, o perdón dicho, una tangente cuyo valor va a ser cero. Ese valor cero es lo que me está definiendo la derivada parcial de f de x en el punto x0 y 0 igual a 0. De la misma forma con f sub i en el punto x0 y 0 igual a 0. Dos ecuaciones que están definiendo el punto, el plano este, a ver si les muestro de vuelta, el plano este, que va a definir, fíjense acá, que va a definir acá, ustedes deben estar, ahora les muestro, este plano está formado por el T1 y el T2 que de la gráfica anterior, pero hagan de cuenta que este plano, que el punto P, mejor dicho, este punto P está acá arriba, en máxima, ese plano azul ahora es un planito que es paralelo al XY. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, profe. Sí. Bien. Ese plano paralelo al XY va a estar determinado justamente por estas dos tangentes. ¿Cuáles? Pues esta que mostramos acá y que tiene que ver con lo que mostramos en la guía y está con la ecuación número 3. ¿La ven? La f sub x será el T1 y la f sub i en la gráfica será el T2. ¿Me siguen? Sí. Estas formulitas son fundamentales para seguir. Por eso es que en sus cuadernitos anoten, por favor, f de x, calculada, atención, en el punto crítico x0 y 0, tiene que ser 0. De la misma forma que la derivada parcial de y en el punto x0 y 0 tiene que ser 0. Todo lo que a posteriori ahora vamos a ver está referido siempre al punto crítico, x0 y 0, que es el punto en donde del plano, en donde se da que la altura hasta encontrarme con la superficie es 0. Perdón, la altura, o sea, mi función, no me da 0. Lo que da 0 es la derivada, o sea, la tangente. ¿Me siguen? La altura en este punto x0 y 0 va a ser un mínimo o un máximo. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver ahora con esta gráfica. O ya lo vimos un poquito, retrocedamos un poquito más arriba. Acá hubo un ejemplo, prefiero mostrarles el primero. Este que está acá, ¿se acuerdan? Habíamos analizado la función z igual a x cuadrado más y cuadrado igual a 1, lo llevamos al graficador Microsoft y obteníamos esto. En este punto de mínima, cuando x, y es 0 y x es 0, acá donde está mostrando el cursor, donde aparece tema 6, figura 1, ahí se está dando el par de valores que se llaman puntos críticos, par de valores, x sub 0 y sub 0, que el caso de la gráfica que ustedes están viendo ahora es el punto 0, 0. Para ese punto se da el menor valor, o sea, la altura hasta encontrar la superficie. Esa altura, de acuerdo a nuestra ecuación que la tenemos por acá arriba, cuando x es 0 y es 0, la altura f me va a dar 1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Perfecto. Muy bien, retornamos entonces a nuestro... Habíamos visto esto del punto de ensilladura. Acá hay una... hasta ahora lo que hicimos fue, recapitulemos un poco,
encontrar que en el punto de máxima o el punto de mínima de una superficie, las derivadas parciales en el punto crítico, o sea, x0 y 0, tienen que ser iguales a 0. Si esto ocurre, yo puedo encontrar, o sea, si tengo mi función, mi campo escalar f, la derivo respecto de x parcialmente, la igual a 0, tengo una ecuación. A la misma función f, la derivo ahora respecto de y parcialmente, la igual a 0, tengo una segunda ecuación. Ahí con esas dos ecuaciones encuentro las dos incógnitas que van a ser x0 y sub 0. Eso van a ser el punto crítico en donde las derivadas parciales se dan 0. Ahora, encontrado esos puntos, lo único que sé hasta ahora es que o es un máximo o es un mínimo, porque las tangentes, ya sea un máximo o un mínimo, van a ser 0 las parciales. El tema que vamos a cometer ahora es tratar de ver de qué manera podemos estudiar o encontrar algún método que me permita, encontrado el x0 y 0, el punto crítico, determinar si es un máximo o si es un mínimo. ¿Me explico hasta acá? ¿Cambió? Sí, profe. Bien. Para eso, acá hay un teorema del valor medio de segundo orden, ustedes lo deben haber visto en análisis 1, y después el teorema del valor medio de segundo orden para funciones de una variable, que es lo que le estaba diciendo del análisis 1, y después ese mismo teorema aplicado ahora, acá está un recordatorio, ese mismo teorema de valor medio de segundo orden, pero para funciones de dos variables. Y hay toda una demostración, por ahora vamos a pasar esta demostración, ya con más tiempito lo vamos a ver. Lo que me interesa rescatar de esto, ¿qué es lo que nos dice este teorema? ¿A qué conclusión llega después que hace todo este análisis que muestran acá con la ecuación 14, la 15, la 16, la 17, y llega a que, fíjense, esta ecuación, que la estoy poniendo con fondo celeste, es la conclusión de lo que dice el teorema, lo que afirma. Todo lo que está arriba en las ecuaciones 17 para arriba, demuestran lo que está marcado en celeste. La demostración por ahora no lo vamos a ver. Centrémonos en esta ecuación y después ya, insisto, en otra clase con más tiempo vamos a ver el tema del desarrollo. ¿Están viendo que está marcado con fondo celeste? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a analizar ahora lo que está a la izquierda del signo igual y lo que está a la derecha del signo igual, en esta ecuación. Vamos a ir desglosándola paso a paso. En la medida que yo avance en cada paso, le voy a preguntar, si me siguen, por favor, con toda confianza, a través del chat o del micrófono, dígame, profe, esta parte no la entendí. Y yo vuelvo atrás explicando de otra manera. ¿Estamos? Bien. Bien, fíjense ahora. Supongamos que yo esté con un mínimo, como les mostré el ejemplo de hace rato. El f de x0 y 0, que ahora le estoy marcando acá, este f de x0 y 0, o sea, en el miembro de la izquierda del signo igual, el sustraendo, el f de x0 y 0, representa la altura hasta encontrar la superficie, ¿verdad? En el punto crítico. ¿Me siguen? ¿Quieren que lo veamos en otra gráfica? A ver si lo puedo mostrar, si lo tengo por acá. Acá lo tenemos. Vamos al caso de un mínimo, por ejemplo. Acá, ¿sí? Fíjense, el punto x0 y 0 es este x que está marcado acá y este y. Para este x, para este y, yo me coloco en el plano xy en el punto P. Para ese punto xy,
la correspondiente función, o el z, o la altura, si quieren llamarlo, es lo que está en amarillo, ¿verdad? Que tiene un determinado valor, una altura, si es una interpretación geométrica. ¿Me siguen hasta ahí? Que representa Sí. ese par x0 y 0 es el punto crítico en donde mi altura es la mínima hasta ahora. ¿Me siguen? Para cualquier otro Sí. punto cercano a P, fíjense, yo pongo acá y lo voy a levantar con celeste, cercano a P, yo tengo esta otra altura. Perdón, la vamos a hacer de nuevo. Supongamos que tome esto, yo tengo esta otra altura, ¿verdad? Lo primero, lo que les pregunto es, si yo hago la diferencia entre la altura en celeste y la altura en amarillo, esa diferencia, o sea, celeste menos amarillo, pongámoslo así, esa diferencia me va a dar con signo positivo o negativo. Adelante, Houston. Positivo. Positivo, porque siempre va a ser mayor esta altura. La menor de todas es el amarillo. Cualquier otra, supongamos que nos vamos acá, esta, por ejemplo, siempre va a ser mayor que la amarilla, ¿verdad? ¿Me siguen, no? Perfecto. Sí. Entonces, Sí. ahora, esto que ustedes lo han visto en gráfico, lo vamos a ver desde el punto de vista de la ecuación. En la ecuación, que la tenemos acá, ¿la ven acá? Es esta diferencia. Fíjense, f de x0 más h se me va un poquito en x, que significa h, y un poquito en k. O sea, supongamos que x0 y 0 haya sido 1, 1. Si yo calculo mi función en 1 más 1, en 1 más 1, voy a calcular ahora f de 2, 2. Voy a estar en otro punto distinto del f de x0 y 0. Al estar en un punto distinto, ¿cómo es la función esta? Perdón, ¿cómo es esta función respecto de f de x0 y 0? Para el caso de la gráfica que vimos. Recuerden que la primera, esta f de x, están viendo, ¿no? F de x0 más h y sub 0 más k representa la altura que yo las grafiqué con color azul o celeste. Y f de x0 y 0 en el punto crítico es el amarillo, ¿verdad? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Entonces, si esta diferencia me da positiva, ¿estaré en presencia de un máximo o un mínimo? Una amiguita. Mínimo. Pregunto, si esta diferencia f de x0 más h y sub 0 más k menos f de x0 y 0 me da positivo, ¿estaré en presencia de un máximo o de un mínimo? Un mínimo. De un mínimo, exactamente, porque siempre el minuendo, que lo estoy marcando acá, esta f, el minuendo va a ser mayor que f de x0 y 0, ¿verdad? Entonces, acá ya tenemos un criterio para definir en función del signo si es mayor o es menor. En el caso contrario, lo vamos a volver a, porque vale la pena mostrar, vamos a volver a compartir ahora en el caso de un máximo. En el caso de un máximo, estamos de vuelta por acá, ahí. Fíjense qué pasa en el caso de un máximo. En el punto P, x0 y 0 es el amarillo. ¿Sí? El f de x0 y 0 es el amarillo. Si yo calculo en otro punto, que sería este que estoy subiendo, el x0 más h y sub 0 más k, y le hago la función, la f, al aplicarle la f, esta altura está determinando, cuando se encuentra con la superficie, la f de x0 más h y 0 más k, ¿verdad?
En este caso, la diferencia entre f de x0 más h y 0 más k, celeste, como están viendo ustedes, menos la f de x0 y 0, que es el amarillo, ¿qué signo tendrá? Negativo. Negativo, porque la altura esta en amarillo siempre va a ser mayor que la de celeste. ¿Me siguen? Y fíjense ahora, vamos a ir otra vez a compartir nuestro apunte acá, en donde nos habla o nos muestra cómo todo esto se puede analizar con la simbología. Entonces tendríamos que esta diferencia, esta f, lo que está a la izquierda del signo igual, puede ser negativa o puede ser positiva. Consecuentemente, analizando toda la expresión de la derecha, podemos ver o tener una herramienta para ver de analizar si es un máximo o si es un mínimo. Recuerden, si en la ecuación 18 la expresión o la diferencia que está a la izquierda del signo igual es positiva, estoy en presencia de un mínimo. ¿Estamos? Y al revés, si esta diferencia es negativa, este valor f de x0 va a ser más grande que esta otra que está acá. Consecuentemente va a ser un máximo. ¿Me siguen? Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver cómo podemos analizar ahora la segunda parte, o lo que está a la derecha del signo igual. Insisto, cualquier cosa que no entiendan, por favor, me paran. Fíjense que tengan en cuenta esta ecuación, la 18. ¿Cómo vamos a ir trabajándola para ver o reducirla a una expresión más fácil como para estudiar el signo? Fíjense, si yo les pregunto, si estoy yo haciendo este análisis en el punto x0 y 0, ¿cuánto vale f sub x de x0 y 0? Esta que está acá, que la estoy marcando ahí, la primera. ¿Cuánto vale? Si estoy focalizando mi estudio en el punto x0 y 0, o sea, de máxima o de mínima, ¿cuánto vale la derivada parcial de f de x en el punto calculada en x0 y 0? Y nos vamos a la ecuación 3, por eso les dije, vayan copiando en sus cuadernitos estas ecuaciones. La ecuación 3 nos decía que f sub x, la derivada parcial de f respecto en el punto x0 es 0. Lo mismo para f sub y. ¿Me siguen? Entonces, si volvemos a nuestra expresión, si volvemos a la 18, fíjense que esta expresión, así como me dicen, sí, se dan cuenta, es como tenemos que seguir para llegar a la conclusión final. Por eso les digo, párenme en cuanto haya algo que no entiendan. Porque después, hacer el estudio, una vez llegada a la conclusión de lo que estamos ahora presentando, es simplemente aplicar una receta, es sencillísimo. Pero hay que entenderlo, de dónde viene esta receta. Entonces, decíamos que esta f sub x y esta f sub y son 0, ¿verdad? O sea, que fíjense, esta f sub x, que la estoy viendo acá, y esta f sub y se hacen 0. O sea que toda esta expresión, los primeros dos términos que están a la derecha del signo igual, desaparecen. ¿Me siguen? Sí. Y me queda toda esta expresión que está acá. Esa expresión está escrita acá abajo. Bien. Todo esto que está acá es lo que les dije hace un momento. ¿Qué pasa si el signo del miembro que está a la derecha, o sea, esa diferencia es positivo o es negativo? Eso está acá. Si nosotros anulamos, porque son 0 en el punto crítico,
Fíjese que la ecuación 18 queda reducida a esta, 1/2 de h cuadrado de toda esta expresión, ¿sí? Tengan en cuenta, fíjense, esta expresión ¿de dónde surge? De considerar la 18, que la vuelvo a mostrar, que está acá, sabiendo que f de x es 0 y f de sub y es 0. Entonces queda todo esto, 1/2 de todo lo que está esto entre corchetes. ¿Me siguen? Sí. Muy bien. Entonces, esa expresión está puesta acá, que es la que remarque en celeste. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cambio? Houston, ¿vamos bien hasta ahí? Nos quedamos con esta, analizar ahora qué pasa con esta expresión. Fíjense, la derivada de segundo orden, esta f sub xx, esta f sub xy y esta f de ii, si nosotros queremos hacer un análisis de signos solamente, lo vamos a considerar como una aproximación de lo que ocurre en el x0 y 0. Fíjense que esta derivada segunda está calculada en el punto x0 más un tita h, que es una constante, en i0 más tita k. O sea que podemos suponer que el comportamiento en lo que hace al signo de f de xx, de esta primera parte, en el punto x0 más tita h y 0 más tita k, tiene un comportamiento similar al de f de xx en el punto x0 y 0. Por eso que esta expresión, fíjese que la tengo en celeste, en la ecuación 19 está reemplazada. El h cuadrado está, el h cuadrado. Y esta ecuación, esta expresión derivada segunda de x dos veces, es en el punto x0 más tita h y 0 más tita k, se reemplaza por f, la derivada segunda de x, en el punto x0 y 0. De la misma forma, la otra, más 2hk, que aparece, se mantiene 2hk, pero esta f de xy calculada en x0 más tita h y su 0 más tita k, suponemos que el comportamiento es idéntico al de f de xy en x0 y 0, en lo que hace al signo. ¿Me siguen? Por eso es que de esta ecuación que ustedes ven de f de xx, x0 más tita h y 0 más tita k, está reemplazada por f de x, x0 y 0. ¿Me siguen hasta ahí? Y la otra, fk cuadrado, esta otra vez f de ii, tiene en lo que hace a signo el mismo comportamiento que f de ii en el punto x0 y 0. De ahí aparece la expresión 19. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Perfecto. Bueno, ahora para simplificar, ¿qué vamos a hacer? A esta derivada parcial de f de xx en el punto de x0, fíjense que x0 y 0 son números reales, no son x1 y 2 en donde se da un máximo o un mínimo, son números reales. Entonces, si yo tengo una expresión en f, que va a ser la derivada segunda de x, y reemplazado en valores reales 1 o 2, eso me va a dar un número, ¿verdad? Por ejemplo, si f de xx de mi cálculo vale que es igual a 2x menos y, pero calculada en el punto x0 y 0, donde x0 es 1 y su 0 es 2, es simplemente reemplazar en x cuadrado menos y los valores de x y y me va a dar un número, ¿verdad? Entonces podemos decir que esta de f de x sub xx lo reemplazo y le llamo a. A f de xy, del segundo término acá de la suma, le llamo b. Y al f de ii lo llamo c. O sea, que las derivadas parciales calculadas en el punto x0 y 0 van a valer a, b y c ahora. O las llamo a, b y c, para, digamos, facilitar el análisis del signo. No se olviden que no se mareen en todas estas cuestiones algebraicas. Después ustedes las repasan y van a ver que esto se da. El objetivo fundamental es reducir la expresión 18 a una más simple que nos permita ver esa diferencia
el delta F, o sea, el F de X0 calculado, o sea, la altura celeste y la altura amarilla que vimos en las gráficas, esas diferencias, ¿qué signo tiene? Ese es el principal objetivo de esto, analizar el signo. Porque si ya sabemos, si da positivo, ocurre tal cosa. Si da el signo negativo, ocurre tal otra. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, esta expresión 19 queda ahora como un medio de h cuadrado a f de x en x0 y solo lo llamamos a, por eso ahora le ponemos a, más 2hk, que surge de la 19, por f de xy, pero f de xy vale b, lo ponemos como b, y más k cuadrado por f de ii, pero f de ii lo llamamos c, entonces será k cuadrado por c. Y nos quedamos con esta expresión más simple. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. De esto que está acá, resulta entonces, y fíjense, en esta expresión, al ser un medio, una constante positiva, el signo, insisto en esto, el objetivo es analizar qué signo tiene esa diferencia. Este signo, si eliminamos un medio, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque un medio es una constante positiva, no le cambia el signo a lo que está en el corchete. ¿Me sigue? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si lo que está en Sí, corchete, Claro. lo que está en corchete tiene signo positivo, un medio por positivo va a ser positivo. Y si lo que está en entre corchete es negativo, un medio por ese negativo va a ser negativo, no le cambia el signo. ¿Me siguen? Sí. Entonces, Sí. el signo de delta F, donde ahora el delta F lo vamos a llamar a esa diferencia en la gráfica, la altura en celeste menos la altura en amarillo. Ese signo va a corresponder al signo de lo que está entre corchetes. Para el análisis sacamos el 1/2 porque no interfiere para más. ¿Me siguen hasta ahora? Sí. Perfecto. Sí. Bien, vamos a operar ahora en el segundo miembro de esta igualdad. Si ustedes, no lo vamos a hacer ahora, pero después ustedes en su casa, porque esto es álgebra, lo que está entre corchetes se puede poner completando cuadrado y haciendo más y menos. Esta expresión que está acá, que ahora lo estoy remarcando, es equivalente a la que está acá arriba. O sea, h cuadrado por a más 2hk por b más k cuadrado c es equivalente a 1 sobre a de h por a más kb al cuadrado más k cuadrado por a por c menos b cuadrado. Después, si ustedes, en esto que yo estoy marcando acá, y lo que está entre corchetes, lo resuelven, hacen un binomio cuadrado y le suman esta expresión y lo dividen todo por a, van a llegar a esta que está acá arriba. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, ahora sí podemos analizar qué pasa con el signo. Fíjense, recuerden que acá tenemos expresiones al cuadrado, que cualquiera sea el signo que tengan, el resultado, ¿qué va a ser? Ahí está elevado al cuadrado. Si yo tengo -1, negativo, elevado al cuadrado se hace positivo. Si tengo 1, al ser positivo al cuadrado se hace positivo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces vamos a centrarnos acá. Esto es lo que va a definir el signo, la expresión AC menos B cuadrado. Fíjense, y atento con esto. Si esta expresión A por C menos B cuadrado es positivo, el signo de esta diferencia que estoy ahora marcando va a corresponder al signo de A. ¿De acuerdo? Supongamos que A por C menos B cuadrado sea positivo. Si A es positivo, el signo de A, lo que está determinando, suponiendo que A por C menos B cuadrado sea positivo, lo que está determinando el signo de delta F es el signo de A. ¿Me siguen? Sí. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Claro. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Sí. Por eso acá digo, si A por C menos B cuadrado es positivo, el signo de delta F va a ser igual al signo de A. Ahora, ¿qué pasa si A por C menos B cuadrado es negativo?
Si es negativo, este signo de delta F va a cambiar según los valores de H y de K. No depende ya de A. Va a depender de H y de K en el caso de sea negativo. Ahora, ¿qué pasa? La otra alternativa para completar los tres casos, mayor que 0, menor que 0, igual a 0. Si A por C menos B cuadrado es igual a 0, puede pasar cualquier cosa, dependiendo del signo de A, si es positivo o en negativo. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Entonces, si ahora a esta, ¿qué utilizamos nosotros para definir el signo de delta F? Que es lo que está en celeste acá con el fondo. Lo que determina el signo de F va a ser qué es lo que ocurra con A por C menos B cuadrado, ¿verdad? De acuerdo a lo que puse acá. Entonces, yo voy a llamar a H A por C menos B cuadrado, SH. ¿Y cómo se resume todo esto? Fíjense. Si H es menor que 0, si es negativo, nos ponemos en esta situación, esto es H, fíjense, y es menor que 0, va a cambiar dependiendo del signo de H y de K. No se olviden que H es lo que yo incremento a X, por eso dice X más H. Aguárdenme un poquito que hay gente que está ingresando. Ya está admitido. Seguimos. Entonces, decía que en el caso que sea negativo, ahí como está con el fondo celeste, va a depender de cuánto yo me vaya en X y cuánto yo me vaya en Y, porque H es el incremento en X más H, y K es el incremento en Y más K. Eso depende por qué lado me vaya. Puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Ahora, fíjense, cuando en la clase anterior vimos que para un determinado punto, x0 y 0, podía existir un máximo o un mínimo, ¿qué decíamos que había ahí? ¿Recuerdan? Houston cambió. Y yo le había mostrado una figurita que ya se han olvidado, pero bueno, ahí está. Esto es lo que ocurre. ¿Lo ven? ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba esto? Un hiperboloide. Ahí lo están leyendo. Un punto de... Montura. Exacto, un punto de silla o punto de montura. ¿Por qué? Porque si yo hago, si ustedes ven ahora el cursor ahí, corto con un plano, así, yo tengo un máximo. Pero si corto por el otro plano así, tengo un mínimo, ¿verdad? En ese punto Sí. coexiste un máximo y un mínimo. Entonces, ahora, si yo voy por este punto, me estoy desplazando por un eje X. Por eso dice X0 más H. Entonces va a haber un máximo. Si me desplazo por el otro, por el eje de lo Y, será I sub 0 más K. Pero sobre el eje Y. Y entonces ahí me determina las dos posibilidades. Por eso es que cuando, vamos a la conclusión acá, que cuando este valor de H, que lo conocen por ahí, ustedes lo van a escuchar por hesiano, le llama, el hesiano, este H, dice, es menor que 0, negativo, se da la existencia de un punto de silla en el punto AB o en el X0 y 0, que es lo mismo, ¿sí? Vamos a analizar qué pasa cuando H es máximo acá arriba. Fíjense. Ahí lo estoy poniendo. No máximo, sino positivo. Si ese valor me da positivo, el signo, la diferencia en la altura, que desde el punto de vista gráfica lo vimos como lo que estaba en celeste y lo amarillo, es más o menos, va a depender del signo que tenga A. ¿Recuerdan? Hace un momentito lo analizamos acá. Si este A por C menos B cuadrado, fíjense, es positivo, el signo de delta F va a depender del signo de A. ¿Me siguen? Si A es positivo,
¿Qué significa? Si A es positivo, significa que la diferencia esta, el signo también, ¿qué signo tiene? Cambio Houston. Fíjense, si esta expresión, que yo le llamé ciano, A por C menos B cuadrado es positivo, esto elevado al cuadrado es positivo, y A es positivo, ¿qué signo tiene delta F? Positivo. Positivo. Al ser positivo ese signo, ¿qué significa? Que en la diferencia de delta F, o sea, esto estaba acá arriba, lo mostramos si quieren, el delta F en el punto X0 y 0, la vamos a mostrar acá. Esta diferencia, esta, ¿cómo era esta que está acá a la izquierda del signo igual? ¿Era positiva o negativa? Es decir, si esto era positivo, esto era esta diferencia que está a la izquierda del signo igual, ¿era positivo? ¿Estaba en presencia de un máximo o de un mínimo? De un mínimo, exactamente, de un mínimo, porque la altura que habíamos graficado en celeste era mayor que la que estaba en amarillo, y se daba siempre un mínimo ahí. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Entonces, por eso es que acá, en las conclusiones decimos que si A por C menos B cuadrado, perdón, acá es, vamos acá, Abajo. Ahí. A, ahí, sí. El hessiano es positivo, lo tenemos positivo, y A es positivo, la diferencia es positiva. Entonces estamos en presencia de ¿qué? Ahí está. De un mínimo Un relativo. mínimo. Claro. Al revés, si H es positivo, fíjense acá, si esto que yo estoy mostrando es positivo, pero A es negativo, ¿qué signo tiene delta F? Menos. Negativo. Negativo. ¿Me Sí. explico? Si tiene signo Sí. negativo, ¿qué significa? Que la línea amarilla en la gráfica, ¿cómo es con respecto a la línea celeste? Más grande. Más alta, más alta. Por eso es que el minuendo va a ser menor que el sustraendo y va a ser negativo el resultado. En ese caso, ¿en presencia de qué estábamos? Máximo relativo. Ahí está, ahí lo tenemos, máximo relativo. ¿Me siguen? Sí. Cuando A por C menos B cuadrado le da 0, no se puede determinar qué pasa. Por eso que en la conclusión dice que cuando A por C, o sea H, es igual a A por C menos B cuadrado, no permite definir el carácter de la función. Tendremos que buscar con otros métodos para ver si hay o no hay un máximo o un mínimo. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. ¿Está claro? Sí. En definitiva, hay que tener en cuenta, primero, determinar los puntos críticos, el x0 y 0. ¿Cómo hacemos eso? Calculando la derivada parcial respecto de x, la igualo a 0. La derivada parcial de f respecto de y, la igualo a 0. Dos ecuaciones. Eso me van a permitir determinar x0 y 0, el punto crítico, o los puntos críticos, porque puede haber más de uno. Luego de eso, ¿qué calculo? Calculo cuánto vale acá, f de xx, derivo de nuevo respecto de x, lo calculo en ese punto de x0 y 0 que ya lo calculé recién, le llamo a. Lo mismo hago con f de xy, con f de y lo llamo c. Calculo cuánto vale h con eso. Al encontrar cuánto vale h, me voy a mi conclusión. Si me da signo negativo, ¿qué digo? ¿Qué hay ahí en el punto x0? Un punto de silla. Si es positivo y además A, o sea, f de xx, ahí lo tengo acá. Acá, A, f de xx calculado en x0 y 0, me da positivo, ¿qué tengo? Un mínimo. Y así para el máximo. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Esta es la parte de sustento teórico. Vamos a ver desde el punto de vista analítico, utilizando esto que acabamos de ver y también a través de la gráfica, cómo podemos, con un ejemplo,
dejar más claro la aplicación de esto. Insisto con esta cuestión. Lo que vamos a ver ahora es la aplicación de esto como una receta. Pero interesa más el concepto de esto que ustedes que están aplicando, ¿por qué lo hacen? ¿Me explico? Y ese por qué es el análisis que acabamos de hacer. Bueno, acá hay un ejemplo, pero este no lo vamos a desarrollar porque es medio rebuscado en lo que hace el cálculo de las f sub x, f sub y, etcétera, etcétera. Pero está acá. Pero nos vamos al otro ejemplo que está más interesante. Ahí está la gráfica inclusive. Fíjense, ¿qué es lo que me dice acá? En el ejemplo 4, clasificar los puntos críticos x cuadrado menos xy más y cuadrado menos 2x más y. Esta es mi función que yo voy a intentar ahora, con todo lo que acabamos de ver, de aplicar lo que acabamos de ver para determinar primero los puntos críticos y después para esos puntos críticos si les corresponde un máximo o un mínimo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cambio? Sí. Perfecto. Bueno, en sus hojitas, todos ustedes me dijeron que tienen su hojita y su lapicera o lápiz a mano. Calculen la derivada parcial de f respecto de x y f respecto de y, sin mirar lo que les estoy mostrando, por supuesto. Rápidamente, f respecto de x es derivar toda esa expresión que tienen en celeste, con fondo celeste, respecto de x, manteniendo y constante. A ver. ¿La tiene? Sí. ¿Cuánto vale f sub x rápidamente? 2x menos y menos 2. 2x menos y menos 2, correcto. ¿Y f sub y? Menos x más 2y más 1. Perfecto, muy bien. Esas expresiones están calculadas acá. 2x menos y menos 2. Las igualamos a 0 porque esa es la condición que tienen que ser. Estas tienen que determinar esa tangente que está definiendo un máximo o un mínimo. ¿Me siguen? Sí. Al igualarlas al 0 tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, x e y. Las resuelven y resulta que vale 1, 0. Esto es fácil de corroborar, porque si ponen en la primera x igual a 1 y igual a 0, me da 2 por 1, 2 menos 0, menos 2 le da 0, se cumple. Y para la segunda, menos 1 más 0 más 1 igual a 0, ¿correcto? Sí. Sí. O sea, tienen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en donde calculan cuánto vale el punto crítico, en este caso x0 y 0, 1, 0. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, Bien. lo otro, la siguiente es determinar cuánto vale h, pero h vale a por c menos b cuadrado. Entonces, a era la derivada parcial de f respecto de x dos veces. Si ya la tenemos acá respecto de x una vez, ¿cuánto vale f de xx? Derivaré esta expresión de nuevo respecto de x, díganme. 2. 2. Por eso que acá pone a igual a 2. ¿Me siguen? Sí. En algunos casos puede ocurrir que por ejemplo, que f de sub x sea 2x al cuadrado. Entonces, cuando calculan la derivada segunda de x, va a aparecer la derivada como 4x, ¿verdad? 4x, pero tienen que calcular en x igual a 1, o sea que a en ese caso va a ser ¿cuánto? Si mi f de xx es 4x. ¿Cuánto? Supongan que esta f de xx, que la estoy marcando acá, sea igual a 2x cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. Sí. Cuando calculo f de xx, la derivada segunda va a ser 4x, ¿verdad? Sí. Sí. 4x. Pero ese 4x tengo que calcularla en el punto crítico, x0 y 0, que vale 1, 0. Entonces, ¿cuánto vale f de xx? 4. 4, exactamente. Va a ser 4x, pero x vale 1, 4x. ¿Me siguen? En este caso Sí. es directo, porque al derivar la derivada, el x desaparece y aparece un 2, una constante directamente. Bien. F de ii
Si tengo f de y menos x más 2y más 1, derivar esta ecuación respecto de y manteniendo x constante me da 2, ¿verdad? Por eso que c vale 2. De la misma forma, si a f de x ahora lo derivo respecto de y, porque es lo que me pide acá, f de x respecto de y. Entonces me va a quedar menos 1. ¿Me siguen? Sí. ¿Me siguen o voy rápido? Cambio, Houston. Está Sí, bien. sí, entiendo. Perfecto. Entonces ya tenemos cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Calculamos cuánto vale H entonces ahora, que vale A por C menos B cuadrado de la formulita anterior, ¿se acuerdan? Calcular el punto 1, 0. 4. Si A tengo 2, C vale 2, 4, menos B cuadrado, que me va a dar 1, menos 1 me da 3. ¿Es positivo o negativo H? Positivo. Positivo. Y el signo de A, ahora, si no, vamos a nuestra conclusión acá abajo. Acá habíamos puesto H positivo, estamos acá. A, ¿cómo es? Nos daba 2, ¿cómo es? Positivo. Menos. Positivo. Entonces, Positivo. el criterio este, ¿qué nos está diciendo que tenemos en el punto 1, 0? Un mínimo relativo. Un mínimo Un relativo. mínimo relativo. ¿Está claro? Sí. Bien. Eso lo vemos en la gráfica cuando vamos al Microsoft. Perdón, este es el ejercicio. En Microsoft, esta era la ecuación, x cuadrado menos xy, que está acá. Y en el punto x sub 0, x igual a 1, que está por acá, y igual a 0, tenemos el punto de mínima. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Ese punto de mínima, si ustedes lo calculan, el f en 1, 0, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da? F de 1, 0. Rápido. Donde dice X, Menos 1. ¿cuánto da? Menos 1. Menos 1. Menos 1. F de 1, 0. Todos los que están con I desaparecen porque son 0. Tienen que calcular x cuadrado menos 2x en x igual a 1, pues. ¿Cuánto vale eso? Menos 1. Menos 1, correcto. Y aquí está el plano este, que justamente está en la parte negativa, es z igual a menos 1, que está definiendo justamente el plano tangente en donde se produce el mínimo. Y ese mínimo, fíjense, es un plano paralelo al XY. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Houston, cambio. Pregunten con toda confianza. Profe, un ejemplo de la vida real utilizando estos métodos, ¿cómo sería? ¿Cómo hay que Ah, qué interesante que está eso. Qué bueno. Fíjense ustedes que vamos al tema de un mínimo, ¿verdad? Sí. Vamos acá de vuelta. Vamos al tema de un mono. Si esta f de xy representa una función que se llame costos, que depende de mano de obra y materia prima, 2. Obviamente que mi intención como contador de la empresa o dueño de la empresa es tratar de minimizar mis costos. Entonces trataré de encontrar cuáles son los valores de materia prima, en este caso X sub 0, y mano de obra Y sub 0, de tal forma que mi ecuación de costo me la minimice. ¿Está? Sí. Perfecto.
Bien, vamos con esto. Bueno, el máximo y mínimo absoluto en funciones de dos variables. Fíjense que este criterio habla de máximos y mínimos relativos, ¿no? Atención con esto. Lo vuelvo a poner acá en pantalla para que, fíjense, dice mínimo relativo, máximo relativo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para acometer el estudio de máximos y mínimos absolutos? Básicamente, ¿cuál es el criterio que utilizamos? El que aprendimos en análisis matemático 1. Si ustedes tenían varios mínimos relativos, ¿cuál era el mínimo absoluto? El menor de todos. ¿Cuál era el mínimo absoluto? El menor de todos, exactamente. De la misma forma que si yo tengo varios en el dominio en donde está definida mi función, tengo varios máximos relativos. ¿Cuál será el máximo absoluto? El mayor de todos. El mayor de todos. En este caso, como se trata de funciones de dos variables, se aumenta un tema más, porque antes hablábamos solamente de un punto en y igual a f de x, en el plano, es un punto, es mayor o menor. Acá estamos en el plano, y en el plano, ¿qué ocurre? El dominio es ahora una región. Ustedes ya deben haber hecho en la parte práctica dibujar regiones de los dominios de las funciones de dos variables. Por eso es que habla primero de analizar cuáles son los extremos relativos que aparece acá. Y el otro tema, ¿qué pasa o cómo se comporta la función en los puntos frontera? ¿Sí? Y acá está el procedimiento que siguen. De última, ¿qué es lo que hacemos? Confeccionamos una tabla de valores de la función en los puntos que hemos visto que son máximos, mínimos relativos y el de dos fronteras. ¿Y a cuál de todos los menores qué le llamamos? ¿Es un extremo qué? Absoluto. 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 Y de esa tabla tomamos todos los mayores que tendremos ahí. ¿Un extremo? Absoluto. ¿Me siguen hasta ahí? Eso. Perfecto. Sí. Vamos a ver el tema ahora de máximos y mínimos y aparece, fíjense, condicionados. Una palabra súper interesante acá. Y que nos acerca más a una situación real. Después vamos a ver todo el ejemplo de cómo se resuelve, que también es mecánico. Pero veamos cómo es esto de máximos y mínimos condicionados. Vamos a poner, a ver. Ahí está. Supongamos que tenemos una función que se llama utilidad. La utilidad y en un concepto básico tiene que ver con lo que ingresa, lo que, digamos, va a engrosar mi cuenta bancaria o lo que yo recibo en la caja, menos lo que yo gasto, ¿verdad? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, la utilidad. Como empresario o como contador o como alguien que es responsable de una empresa, siempre trato de maximizar o minimizar la utilidad. Minimizar. Minimizar. La utilidad, fíjense, la utilidad, llámele ganancia, porque se define como lo que ingresa, lo que yo recibo en la caja, menos lo que gasto. Eso es lo que me queda en el bolsillo, ¿verdad? Sí. Que en definitiva es la ganancia. Entonces, mi función utilidad, lo que yo trato de conseguir es que se maximice. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Muy bien. Hasta ahora lo único que presenté es algo que ya ustedes lo conocen, maximizar una función que se llame utilidad. En esa formulita
aparece ingreso menos egreso. Veamos que si yo logro aumentar los ingresos y mantener fijos los egresos, o sea, los costos, estoy aumentando mi utilidad. ¿Estamos en claro hasta ahí? Sí. Sí, Houston, cambio, ¿estamos en claro? sí, Sí. entiendo. Me voy a tomar un segundito para leer los chats. ¿Por qué depende del signo de A y no del de C? Punto en sille, -1, Darío, 0, correcto. Bueno, ahora voy a seguir con más atención el chat. Entonces, estamos con esta ecuación utilidad, que lo que me interesa es aumentar los ingresos, o sea, lo que recibo por caja. Aumentando eso y manteniendo constante el tema de costos o los egresos, puedo generar más utilidad, más dinero para mi bolsillo. Bien. Una de las alternativas que yo puedo tener para generar que haya más ingresos por caja es aumentar o tener hacer una, digamos, una política más agresiva en lo que hace a publicidad, ¿verdad? Mientras más gente conoce mi producto, tengo más posibilidades de que aumente el flujo por la caja, el flujo de dinero. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Ahora, Sí. ahora fíjense, yo puedo establecer lo siguiente. Puedo hacer publicidad por televisión o publicidad por medios gráficos. Puede ser, por ejemplo, no pongamos dos cosas sencillas nada más. Publicidad por medios gráficos, Tribuno, Pregón, etcétera, o publicidad por Canal 7. ¿Sí? Entonces establezco mi ecuación y lo que trato de hacer es que esa ecuación me maximice mi utilidad. O sea, tengo que gastar, supongamos que P o T sea gastos en televisión y P sea gastos por prensa. Entonces tengo que establecer un equilibrio entre T y P de tal forma que me maximice mi función utilidad. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Ahora, por supuesto, en la medida que yo más gaste en televisión y más gaste en publicidad, más gente va a conocer mi producto y más gente va a venir a comprarme y va a haber más flujo, ¿verdad? Claro. No hay. Pero como empresa, ustedes pueden hacer eso, gastar todo lo que puedan en publicidad y gastar todo lo que puedan en televisión. ¿Se puede hacer en la realidad eso? No. No. Entonces, el dueño de la empresa le dice al contador, mira, me parece excelente esto de hacer conocer, pero yo para eso tengo nada más que 30.000 pesos por mes para gastar en eso. No tengo nada más. O sea que esa expresión que yo les digo, no tengo entre gastos de televisión y gastos de diario, de publicidad por gráficos, puedo gastar hasta 30.000 pesos. Matemáticamente, ¿cómo lo puedo expresar eso? T, gasto de televisión, más P, gastos en diarios. ¿Cuánto tiene que ser igual eso? A los 30.000. ¿Cuánto tiene que ser? 30.000. 30.000 pesos, exactamente. Cualquiera sea, ya sea que X valga 10, P tiene que valer 20, porque no puedo gastar más de 30.000 pesos. El dueño le dice, soy yo para gastos de publicidad, ya sea diario o televisión, tengo hasta 30.000 pesos. Entonces, por un lado, ustedes tienen una función utilidad que tienen que maximizar, pero además, condicionado a que esos gastos por televisión y por diarios no pasen los 30.000 pesos. ¿Me siguen hasta ahí?
A eso se refiere el tema este de máximos o mínimos condicionados. Yo tengo una condición que cumplir. No es que elija cualquier x0 y 0 o cualquier punto crítico que me maximice o minimice. Esos puntos críticos, tanto x como y, tienen una relación, que en el caso del ejemplo que le di, sería los gastos por televisión más los gastos por medios gráficos, no tiene que pasar los 30.000 pesos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, eso como una cuestión. Y eso es lo que ocurre en la vida real. Eso es lo que pasa. Nosotros no podemos calcular cualquier X, cualquier Y. Siempre está condicionado a algo. Acá hay un ejemplo que presentan, fíjense. Me piden... vamos a tener que apretar el acelerador. ¿Ustedes tienen clase después de la 2030? ¿Cambio, Houston? Algunos con la profe Grajeda. ¿A las 20:30? ¿O algunos? Bueno, porque me voy a tomar unos 5 o 10 minutitos más después de las 20:30, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a seguir con esto. El problema me dice... se necesita determinar el punto del plano 2x menos y más 4z igual a 3 más cercano al origen de coordenadas. ¿De qué se trata esto? Vamos a tratar de ir más rápido con esto. Un plano, este plano en particular está un poco difícil, pero permítame mostrarle otra figura de un plano. Vamos a dejar de compartir esta y vamos a ir al tema del plano. ¿Están escribiendo ustedes en su hojita? ¿Cambio? Sí. Muy bien. Escriban por favor. X más un medio de y más un tercio de z igual a 1. ¿Lo tienen? X más un medio de y más un tercio de z igual a 1. ¿Sí? Esa es la ecuación de un plano, que es parecida a la que está la del ejemplo. ¿Me siguen? ¿La Sí. tienen? Perfecto. Sí. Voy a compartir ahí esa figura. Esta es el plano en el primer octante, en donde gráficamente representa la ecuación x más un medio de y más un tercio de z. ¿Cómo lo hacemos rápidamente? Una forma es con el Microsoft, como se lo estoy mostrando ahora. La otra, ¿cuál es? Es encontrar los puntos de intersección de este plano con los ejes. Si yo hago y z igual a 0, voy a encontrar dónde interseca este plano con el eje x, ¿verdad? Hagan ustedes en su ecuación que yo les di, que la escribieron ahí, y z igual a 0. ¿A qué les da igual eso? Cambio, Houston. Houston, cambio. ¿A qué les da X igual igual? a 1. X igual a 1, exactamente. Aquí vienen todas las respuestas, x igual a 1, x igual a 1, perfecto. ¿Esto qué significa? Que el plano amarillo va a intersecar al eje X en 1. Y acá lo tenemos. Va el cursor, X igual a 1. En este punto, en este vértice, este plano me está cortando. Lo mismo hacemos para encontrar la intersección con el eje Y. En ese caso hacemos X y Z igual a 0. ¿Cuánto le da? El Y vale 2 y el Z vale 3. Perfecto. Entonces, con Y igual a 2, fíjense acá, esto es igual a 2, lo tenemos acá, y ahí está intersecando. Lo mismo con Z igual a 3. Fíjense acá, Z igual a 3. 3 puntos determinan un plano y puedo dibujar mi planito. ¿Está bien? Sí. Bien, de lo que se trata es encontrar cuánto vale x0 y 0 de tal forma que y además ese punto tiene que estar sobre este plano de tal forma que la distancia entre el origen de coordenadas al plano sea mínima. ¿Me explico?
¿Me siguen Otra hasta vez, ahí? profe. Fíjense, pongamos el cursor en el punto X0 y 0Z0, el origen. ¿Estamos? Sí, Y llevemos ahí cualquier línea que llegue hasta el plano, hasta el amarillo. Ahí me determina una distancia, ¿verdad? verdad. ¿Me siguen? Sí, Si yo inicio mi distancia en 0, 0, 0, en el origen, y la llevo hasta el punto, un punto cualquiera en el plano, ahí tengo una distancia, ¿verdad? así es. Bien, de lo que se trata, lo que pide el problema es determinar cuánto vale x0 y 0, de tal forma que, subido este x0 y x0 hasta encontrarme con el plano, me genere un punto, pero esa distancia, la distancia entre ese punto y el origen de coordenadas sea mínima. ¿Me sigo? ¿Me sigo? ¿O me siguen? Sí. Supongamos que el x0 y 0 sea el 0, 0. En el 0, 0, el z, ustedes dijeron, vale 3. La distancia esa va a estar sobre el eje X, va a ser 3. Pero yo no sé si esa es mínima. Seguramente hay otra que es mínima. ¿Me siguen? Bien, sí. Bien. Bueno, entonces, vamos ahora de vuelta a nuestro ejercicio. Flor Burgos, bienvenido Flor Burgos. Y ahora vamos a compartir otra vez nuestro ejercicio. Lo tenemos acá. Entonces, ahí tenemos dos cosas, fíjense. Primero, tengo una distancia. Tengo que encontrar la distancia. Una función que me represente matemáticamente la distancia. Y por otro lado, tengo que cumplir la condición de que un punto esté en el origen y el otro punto esté sobre el plano. ¿Cuál plano? Este que está acá. ¿Lo ven? Entonces tengo una función distancia, pero que tiene que cumplir una condición. ¿Cuál es? Esta. ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí. La función distancia, ustedes saben que en el plano usamos teorema de Pitágoras para definir una distancia como la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? ¿Me siguen? Desde el punto del origen, si ustedes ponen un triángulo en el punto del origen, un vértice, el x cuadrado más, o sea, la hipotenusa, como le llamen, el lado del triángulo va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado en el plano. ¿Me siguen? Pitágoras. Sí. ¿Sí? Yes. Si estamos en el espacio, aparece también el z cuadrado, ¿verdad? Entonces, la Vale. distancia está definida por esto que yo los definí ahí, lo sombreé con celeste. ¿Me siguen? Sí. O sea que tenemos que tratar de minimizar esta distancia con la condición que los puntos del dominio cumplan esto. No pueden ser cualquier X, cualquier Y, cualquier Z. Tienen que ser puntos tales que puestos en esta ecuación me den 3. Es la única forma que cumplan que esté en el plano el puntito. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Muy bien. Bueno, si nosotros tenemos la función distancia raíz, que al ser raíz una función que no me va a modificar si analizo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, por total, yo no estoy determinando la distancia, simplemente minimizándola, no estoy determinándola por ahora. Entonces, es lo mismo que analizar la función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado para minimizarla. O sea, entonces que defino mi función así, distancia como f de x y z, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí? Así es. Bien. Además de eso, tiene que cumplir con esta condición. Por eso estamos hablando de un mínimo condicionado. Vamos a utilizar uno de los métodos que se llama eliminación. Fíjense
que en esta función f de x y z es función de 3 variables, ¿verdad? 3 variables independientes. Ahora, con lo que hemos visto hasta ahora, ¿tenemos algún mecanismo para resolver, para minimizar esta ecuación? Yo les diría que no. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, lo que vimos anteriormente, el h, toda esa cuestión de la aplicación del hessiano, valía para funciones de ¿cuántas variables? 2. ¿Cuántas variables? Para 2 variables. Para 2 variables, exactamente. Pero ¿qué podemos hacer? Por eso se llama el método de eliminación. Tenemos que tratar de esta función, que es de 3 variables, hacerla 2. Al hacerla 2 ya podemos aplicar el hessiano. ¿Y de qué forma? Fíjense, si nosotros queremos que esta condición se cumpla, podríamos decir que si yo despejo z de esta ecuación y la coloco acá arriba, acá, esta función de f de xy va a estar en función de x y z, se reduce a una expresión de xy. ¿Me siguen? En este caso, por ejemplo, z va a ser igual a 3 menos 2x menos y sobre 4. Entonces, esa expresión la pongo acá, en celeste del fondo, y ya tengo resuelto mi problema porque voy a tener, por lo menos en la primera parte, una función de f de xy. ¿Me siguen hasta ahí? Acá está el desarrollo, fíjense. Había dicho que yo tenía una función f de xz de 3 variables que tenía que minimizar con la condición de que pertenezca a este plano. Entonces, despejamos z, que es igual de acá a 3 menos 2x más y. La tengo acá. ¿Me siguen? Y en mi función de arriba, f de x, coloco x cuadrado como está, x cuadrado. Y cuadrado, y cuadrado. Pero z vale esto ahora. ¿Me siguen? Entonces, en vez de este z, pongo 3 menos 2x más y, como está elevado al cuadrado, pum, lo pongo al cuadrado. Y fíjense que esta expresión que ustedes ahora estoy remarcando es una función de 2 variables, solamente de x y de y. ¿Me siguen? Houston, en cambio, ¿me siguen? Sí, profe. Si no lo han entendido, avisen, díganme, porque volvemos a aplicar de nuevo de otra manera. ¿Seguimos? Sí. Bien. Entonces, nos quedamos con esta expresión que está en el fondo celeste, una función de 2 variables. Ya podemos aplicar el hessiano. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, la derivada parcial de f grande respecto de x, lo tienen acá abajo, vamos a subir un poquito, acá, vale 2x menos 4 por 3 menos 2x más y igual a 0. La igualo a 0 porque tiene que ser una de las condiciones a cumplir, ¿verdad? Y calculamos también la derivada parcial de f respecto de y, que es la otra expresión que tengo acá. Respecto de y, se me fue, acá está, y la igual a 0. Tengo entonces dos ecuaciones con dos incógnitas, el x y el y. Resolviendo este sistema se obtiene que x igual a 1 e y es igual a menos 1 medio. ¿Me siguen? Entonces, para x igual a 1 e y igual a menos 1 medio, yo voy a tener un mínimo. Ahora, si yo en mi función esta, z igual a 3 menos 2x más y, le pongo que x vale el punto crítico ese que calculé por acá, 1. Ahí. Y donde dice y, coloco su valor, donde dice y, coloco su valor menos 1 medio, me da el valor de cuánto vale z, que lo tengo acá, que vale 1 medio. 1 medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Primero, que estoy minimizando la función distancia, y segundo, que además estoy cumpliendo, si ustedes, fíjense, en la ecuación del plano 2x más y más z, colocan x igual a 1
2, menos i, menos 1/2, más z igual a más 1/2, ¿cuánto le va a dar eso? 3. 3. Cumple que está en el plano, está cumpliendo la condición, además de minimizar. ¿Me explico? Así es. Muy bien. Perfecto. Después tenemos otro método que se llama de los multiplicadores de Lagrange. Nos tomamos 5 minutitos más, así lo terminamos. Sí. Bien. Bueno, perfecto. Este método también es muy interesante. ¿Y de dónde surge? Fíjense, si esta función está en un máximo, un mínimo, ¿cuánto vale su diferencial? 0. 0. Porque está todo sobre el plano ese tangente paralelo al XY. No hay diferencias. El diferencial de f va a ser 0. ¿Me siguen? Perfecto. La condición es una función de x y z, igual a una constante. En el caso del ejemplo, la condición era 2x menos y más z, función de x y z, igual a una constante. Eso es g de x y z igual a c. Si yo hago la derivada de g o el diferencial de g, ¿cuánto me va, al diferencial a una constante, cuánto me va a dar el diferencial de g? También 0. También por 0. También No. 0 por la constante, exactamente. Me da 0. Entonces, ¿cómo podemos escribir esta propiedad? El diferencial de f, ustedes saben que es la derivada parcial de f respecto de x más, por diferencial de x más la derivada parcial de f respecto de y por diferencial de y más la derivada parcial de f respecto de z por diferencial z. Están ahí las tres variables x y z. ¿Sí? Eso va a ser 0, lo pongo ahí. Lo mismo, si hago el diferencial de g, va a ser la derivada parcial, como es función de tres variables, aparece derivada parcial. Por eso pongo acá derivada parcial de g respecto de x por el diferencial de x, más g de y por diferencial de y, más g de z por diferencial de z. Habíamos dicho que eso vale 0, lo ponemos igual a 0. ¿Me siguen hasta ahí? Atentos, Houston, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. ¿De esto qué vamos a hacer? Esta expresión, el diferencial de c, voy a hacer la siguiente diferencia. Menos lambda, que le voy a llamar después multiplicador de Lagrange, menos lambda por diferencial de g. ¿Esto qué significa? Si ustedes hacen esta operación de diferencia, es restar esto de esto, ¿verdad? Cuando esta segunda expresión está multiplicada por lambda. Entonces, si ustedes van a hacer entonces, aparece un derivado, acá va a aparecer un diferencial de x, lo pongo acá como común denominador. Entonces, esa diferencia va a ser f sub x menos lambda g de x, que está acá. ¿Me sigue? F sub x menos lambda g de x, todo por diferencial de x. ¿Me siguen? Vamos al segundo término. Acá, como no se olviden que este diferencial de g está multiplicado por el lambda. Entonces, por eso aparece f sub i menos lambda g sub i por el diferencial de i, como un denominador diferencial de i. Y lo mismo para z. Y es igual a 0 porque esta diferencial de f es 0, diferencial de g es 0, me va a dar 0. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, para que esto sea 0, cada una de estas expresiones tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Lo que está entre paréntesis. Es lo que pusimos acá abajo. F sub x menos lambda g sub x tiene que ser 0, f sub i menos lambda g sub i igual a 0, y f sub z menos lambda g sub z igual a 0. Cada una de estas expresiones que están entre paréntesis, para que esto sea 0, tiene que ser 0 a su vez. Por eso sale esto que está acá. Y además tenemos esto es exclusivamente para la función f junto con la condición. No se olviden que g es la condición, que la ponemos acá, g de x igual a c. Entonces aparece un sistema de 4 ecuaciones. ¿Cuáles van a ser las incógnitas? X, y, z
y lambda. 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿La podemos resolver? ¿Cambio, Houston? No, porque Tenemos 4 ecuaciones con no van a quedar. 4 incógnitas. ¿Cómo que no? Ah, sí, 4 ecuaciones, las incógnitas Sí. son x, y, z y lambda. Entonces podemos determinar cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale z. Pero estos x y z no van a ser cualquiera. Van a ser aquellas que surgen de haber hecho el diferencial f0 y diferencial de g0. O sea que estamos en un máximo o un mínimo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre este método que se llama multiplicador de Lagrange y el otro método que era el de eliminación? En el de eliminación, fíjense que en el ejemplo yo tenía una función a minimizar que dependía, que la tengo acá, dependía de 3 variables. Entonces, con la condición, reemplazaba z en mi función y la reducía a 2 variables. Utilizaba el hessiano y lo resolvía. Pero ¿qué pasa si son más de, acá, si esta f sería de x, de y, de z, w, sean de más funciones? Por ahí no puedo llegar a reducir mi función, a maximizar o minimizar a 2 variables para aplicar el hessiano. En este caso ya no puedo usar el hessiano, pero sí puedo usar este que está acá, el de multiplicadores de Lagrange, porque aparecerán más ecuaciones acá, seguro, acá en este sistema. Pero siempre es posible hacerlo. Por eso es que dice acá, la utilidad de este método por sobre el de eliminación es fundamentalmente que se pueden manejar funciones de cualquier número de variables independientes y de condiciones también, por supuesto. ¿Me siguen? Y acá hay un ejemplo, es el mismo, resuelto el mismo ejercicio anterior, pero aplicando Lagrange. Muy bien. Un tema importante. Así como mostramos que hay en forma analítica resolver problemas de máximos mínimos con el lápiz y papel, con la metodología del hessiano o de el Lagrange. También, a ver si lo pongo, acá está. También podemos resolver a través de un programa, lo estoy acá poniendo en fondo azul celeste, utilizando el Excel para determinar extremos. Este programita está incluido en el Excel. Si bien hay que instalar el solver que se llama y que permite visualizar un programita en donde podemos, colocando los datos que nos dan los problemas y con un clic nos dan los resultados. O sea, este famoso x0 y 0, el punto crítico, el valor que tiene la función en ese punto crítico para ser máximo o para ser mínimo, lo puedo determinar a través de este programa. Este programa hay que instalar previo, pregunto en este momento, las explicaciones de cómo se instala están acá. O sea, no es un, les aclaro, lo van a leer también acá en el apunte. El Solver no es un programa que no esté en el paquete de Microsoft. Lo que sí no está como el paquete básico. Lo que hay que hacer es entrar en Excel y ir a complementos y habilitar el Solver. Les pregunto a ustedes, por favor, respóndame chat o micrófono, si tienen la posibilidad de entrar ahora en sus programas en Excel, en su computadora, así hacemos, instalamos el solver, o prefieren ustedes hacerlo siguiendo las indicaciones que estoy mostrando acá.
Cambio Houston. Lo que diga la mayoría. Bueno, adelante, vamos mayoría. Ahora lo estoy abriendo, dice Sandra. Está abriendo su Excel. Bueno, abramos tomo del Excel, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ya lo abriste. Muy bien. Yo voy a ir haciendo lo siguiente, ustedes colóquense en el Excel. ¿Estamos todos listos? ¿Cambió o esperamos a alguien? Muy bien. Voy a ir a mi Excel. Espere, dice profe. Sí, sí. Vamos a esperar. Esperamos un poquito, así lo hace. Bueno, ¿estamos listos? Cambio, Houston. Avísenme, por favor. Listo nomás, mande. ¿Estamos listos? Perfecto, todos estamos entonces con Excel. Vamos a la primera ahí arriba que dice archivos, vértice superior izquierdo. Hacemos clic. ¿Estamos? ¿Alguien que me diga un sí? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a la pestaña opciones. Clic en opciones. ¿Lo tenemos? En la ventana emergente busquen complementos. ¿Lo tenemos? ¿Listo? Complementos. Clic. ¿Estamos? ¿Me siguen? Bien. Estamos. Abajo en administrar, habiliten complementos de Excel. ¿Me siguen? Seleccionen ¿Sí? en administrar complementos de Excel. Clic en ir. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Cambio? Sí. Ahí le aparece una ventanita que dice herramientas para análisis, BBA, herramientas para el euro y Solver. Así es. Seleccionan Solver. El tilde del Solver y vamos a aceptar. ¿Listo? ¿Listo? Houston, cambio. ¿Me han Creo seguido que ya está. todos? ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo habilitamos ahora eso? Fíjense, se van a la ficha arriba, datos. Clic en datos. Y en el borde, en la esquina, en el vértice superior derecho, aparece instalado Solver. ¿Lo ven? Cambio Houston. Sí, Se está profe. instalando. Bueno, muy bien. Se está instalando. Perfecto. Los que ya tienen el Solver, hagan un clic en Solver y va a aparecer una ventanita que dice parámetros de Solver. ¿Lo ven? ¿Lo han visualizado? Sí. Perfecto. Entonces ya Sí. tienen el programita para resolver, para inclusive los ejercicios que ustedes hagan en la práctica, lo pueden verificar con este programita. Lean, por favor, después en la guía cómo se van llenando las distintas celdas acá. Es muy sencillo. Establecer el objetivo, que el objetivo significa el máximo o el mínimo.
acá lo tienen, ¿ves? Máximo, mínimo, la celda de las variables, las restricciones. Restricciones nosotros lo presentamos como condiciones, por eso hablamos de máximo, mínimo condicionado. En el caso, por ejemplo, del ejemplo, acá pondríamos que la ecuación del plano, x más 2y menos z igual a 3, algo así era. O bien, en el caso del ejemplo, pondríamos que P más T tenía que ser igual a 30.000 pesos. ¿Se acuerdan el tema de los gastos por publicidad? ¿Siguen? Después, una vez que llenan los datos, resolver y listo. Sencillísimo. Por favor, vean, inclusive en guía, está un ejercicio desarrollado de esto. Bueno, a ver, me dice Darío Ramos, ya lo estoy abriendo. Bueno, sí, espéreme. Darío Ramos, ¿cómo vamos? Ya está Darío Ramos por acá. Sandra preparando instalaciones, eso, muy bien. Fíjense acá, instalando Solver en Excel, le dan todo lo que hicimos, está acá explicado. Acá les explica lo que están viendo acá en pantalla ustedes, les explica qué significa cada una de las celdas que vieron en el programa, las restricciones, el tema de las celdas objetivo, qué significa cada una de los valores que ustedes tienen que ingresar a las celdas correspondientes. Inclusive le dan un problema acá y lo resuelven en la figura 8, como aparecen los datos. Y cuando ponen resolver, les salen los datos acá, en la columna B. Para la variable X tiene que valer 20, para la variable Y tiene que valer 20, y los distintos valores. ¿Me sigue? Y hay otro ejemplo también para que practiquen siguiendo, pero una vez que ya tienen el programa ya tienen un gran paso dado. Muy bien, creo que ya podemos ir terminando, salvo que alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Adelante, Houston, cambio. En la parte de método de resolución me salen 3 opciones. Sí. La dejo en la primera nomás, en la que está, GRG non-linear. Sí, en realidad lo primero que hay que hacer es determinar en cada celda qué datos obtener. Las opciones que van a aparecer en la medida en que haya datos incompletos en las celdas. ¿Me explico? Si uno afina el problema y pone todos los datos como corresponden en la celda, no hay opciones. Ah, bien. De todas maneras, esto también lo van a practicar en las clases prácticas. Igual, hagamos una cosa, si ustedes ahora tenemos este periodo largo, podemos jugar un poco con este programa y traten de resolver no solo los problemas que están acá en la guía, que están explicados cómo deben ingresar, sino también aquellos problemas que ustedes tengan en la guía de ejercicios prácticos para verificar los datos que ya tienen calculados con los otros métodos. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando la clase de hoy. ¿Algún comentario final? Si no, nos vamos saludando. Chat o bien micrófono. Voy escribiendo acá. Hasta luego. Y buen fin de... Gracias por el aguante, nos hemos pasado prácticamente media hora, caramba. Pero valió la pena porque han sido cosas muy interesantes.
Gracias otra vez y será hasta el próximo miércoles. Bien, nos vemos. Hasta luego.